estamos en compañía de Helber López Calderón, director del Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones. Por supuesto, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Helber? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. A usted, muchísimas Encantado gracias por acompañarnos. El día de hoy, ¿qué le parece? Vamos a revisar un poco sobre la historia del Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones y, por supuesto, hablar de lo que viene este año, ¿no es cierto? La agenda ya está, pues, marcada y, pues, importante comentarle a nuestros televidentes, en principio, la creación del Fondo Editorial. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo es que se empieza a trabajar a través de este órgano? Bueno, podríamos decir que la historia la remontamos hasta antes de 2013, en que algunas áreas, como por ejemplo la Escuela Electoral o la Dirección Nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana, tenían algunas publicaciones, pero que no tenían no había un criterio uniforme para esas publicaciones. Entonces se vio la necesidad de crear un fondo en esa fecha, y mediante una resolución que fue la 730 de 2013, se crea el fondo, ¿no? Con la intención no solamente de unificar esos criterios y poder sacar, digamos, una obra más en conjunto, de mayor cuidado, sino también de ampliar la cobertura hacia otros temas que tienen que ver con la democracia, con el fortalecimiento de valores electorales y todos esos. Imaginamos que el reto iba justamente por allí, ¿no es cierto?, en la producción de material, porque claro, una cosa es que distintas áreas de una institución produzcan, ¿no es cierto?, documentos, y otra pues ya contar con un fondo editorial. Exacto. La idea era, bueno, en principio recoger un artículo dentro de la ley de fomento del libro propiciada por el Estado, para que los fondos editoriales que pertenecen a las instituciones públicas puedan fortalecer y promover y difundir los valores que cada institución tiene. En este caso, el Fondo Editorial, al pertenecer al Jurado Nacional de Elecciones, lo que se buscaba era también el fortalecimiento de los valores democráticos. Entonces, en ese sentido, se vio la necesidad de un canal de comunicación con la ciudadanía para que todo lo que corresponda a normativa electoral, digamos, pueda tener criterios de debate, de discusión, y podamos modernizar el sistema electoral, ¿no? Las primeras publicaciones se hicieron en ese sentido, ¿no? Ah, muy bien. Eran estrictamente relacionadas a lo que era materia electoral. Sin embargo, a lo largo de estos últimos años, incluso dentro de la intervención que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones en la Feria Internacional del Libro de Lima, hemos visto ya publicaciones de otro índole, ¿no es cierto? A veces políticas, de coyuntura, bueno, siempre igual englobadas con lo que tiene que ver con la construcción de ciudadanía, la gobernabilidad, la democracia, como decía, ¿no? Esos puntos son vitales porque son los nexos que unen a diversos temas con los objetivos que se propuso para la creación del Fondo Electoral, del Fondo Editorial. Entonces, obviamente, eso amplió la perspectiva de búsqueda de fuentes. No solamente eran ya las fuentes que producía el propio Jurado Nacional, sino también había que ir hacia afuera, ¿no? Ver qué organismos, qué instituciones también tienen fuentes de investigación, y ahí digamos que el público propio son las universidades, ¿no? Claro. San Marcos, la Universidad Católica, la Universidad San Agustín en Arequipa. Todas ellas tienen unidades de investigación que también tocan estos temas, ¿no? Tal vez no de una manera directa, pero sí, si hay un pequeño vínculo, entonces es susceptible de poder ser convocados para publicaciones. Bueno, y así como las universidades o la academia en general es aliada, ¿no es cierto?, de este fondo editorial, me imagino que a través de la academia es que también se llegan muchísimos especialistas que han tenido a su cargo la elaboración de estos libros. Sí, por ejemplo, Cristóbal Aljovín es uno de los intelectuales más destacados en el Perú, ¿no? También está Fernando Toesta Soldevilla, que son politólogos, e incluso también se ha convocado a politólogos importantes y académicos de fuera. Por ejemplo, está Dieter Nolan, que es un politólogo alemán, pero que se ha especializado en la temática latinoamericana. Entonces, los libros que ha publicado el fondo recogen algunos libros que ya han sido publicados, pero que ameritarían una segunda reedición o que ameritaron una segunda reedición,
Y también estamos en la constante búsqueda de encontrar temas nuevos. Temas y talentos. Temas y talentos, exacto. Y mire que no solamente personalidades del extranjero, también del interior de nuestro país. ¿No? Eso es importante también que lo sepan nuestros televidentes. Tener un fondo editorial, ir ampliando, ¿no es cierto?, las publicaciones, la búsqueda de aliados, ha permitido llegar a nuevos públicos. Por ejemplo, por mencionar una de las publicaciones que recuerdo ha sido de las más vendidas en la Feria del Libro, Aprendamos con la ciudadanía, Aprendamos con la Constitución Política del Perú. Claro. ¿No? En la posibilidad de llegar, por ejemplo, a niños. Exacto, exacto. Porque dentro del reglamento de organización y funciones que tienen algunas áreas del Jurado Nacional, como por ejemplo la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, está el llegar a poblaciones que no son mayores de edad. La Dirección Nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana también. Entonces, estas entidades buscan personas que puedan, con elementos pedagógicos, tomar todo este material que a veces puede ser un poco difícil transmitir a escolares. O muy técnico, ¿no? Demasiado técnico, y dotarlo de los elementos suficientes como para que ya puedan tener un acercamiento y además ver cómo hay esa correspondencia entre el discurso y los hechos, ¿no? Porque si bien en el papel están las leyes, la práctica es lo que valida ese tipo de leyes, ¿no? Entonces, los escolares tienen, por ejemplo, todo este programa de municipios y elecciones a veces dentro de los colegios, y es necesario que el fondo también llegue a este público. Claro que sí. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones pone sus ojos sobre grupos poblacionales históricamente relegados, ¿no es cierto?, para también empoderarlos como ciudadanos, y esto se puede ver a través del fondo editorial con diferentes publicaciones. Claro. Por ejemplo, hacia la mujer, la igualdad, ¿no? Y otros. Son temas coyunturales, ¿no? Un poco que la historia nos está poniendo en este punto en donde realmente se tiene que reivindicar a ciertas poblaciones que han sido minoritarias, que han sido vulnerables y que necesitan tener un espacio, ¿no? Entonces también se han hecho estudios en ese sentido, acerca, por ejemplo, del voto femenino, y también sobre poblaciones a veces alejadas y olvidadas, como la que está en Amazonas. Entonces se ha hecho también publicaciones en ese sentido. Y no todo, ojo, es de índole normativo, ¿no? Porque se puede pensar también eso, que el Fondo Editorial del Jurado de Elecciones tiene esa única línea, pero por mencionar algún ejemplo, hay una publicación llamada Las elecciones en el cine. Ah, sí. ¿No? Que es buenísima, sí la he revisado. Sí, exacto. Esta es una edición que conseguimos la autorización porque la original salió en México hace unos años. Es un estudio de un autor mexicano, pero conseguimos los derechos para publicarlo porque efectivamente, o sea, es un tema que a veces también se va hacia lo artístico, ¿no? Hay una novela, la del Honorable Ponciano. Ah, eso le iba a consultar si había algunas novelas en el fondo. Sí, claro. Por ejemplo, publicamos, a ver, por acá tenemos, de El Honorable Ponciano, ¿no?, que es un autor piurano que se llama Francisco Vargas Seminario. Esta es una novela que se escribe a principios del siglo XX y que tiene como protagonista a un diputado que está participando en unas elecciones dentro del oncenio de Leguía, y ahí pues hay toda una serie de avatares, fraudes y cosas así, ¿no?, que se recogen en ese momento. Entonces, la literatura, tanto como el cine, y estamos buscando alguna vinculación también con otras artes, como la plástica o incluso la música. Y la presencia, ¿no es cierto?, de lo sí, electoral y otros. El arte representa la vivencia del ser humano, ¿no? Y en este mundo, digamos, la interrelación entre unos y otros va a depender mucho de nuestra capacidad de elegir también a quienes nos gobiernan, ¿no? Por supuesto. La verdad que no nos equivocamos, ¿no es cierto?, cuando decimos que el Jurado Nacional de Elecciones tiene como objetivo empoderar al ciudadano, instruirlo, educarlo. Hay una dirección de educación dentro del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y cómo no educar al ciudadano si no es a través de los libros, de la lectura? Sí. Ahora también estamos haciendo el esfuerzo de ver en qué medida podemos digitalizar alguno de estos libros, porque esa es la tendencia también. Esa es la tendencia, entonces nosotros no podemos quedarnos atrás o voltear el rostro y mirar hacia otro lado cuando
estadísticamente los índices de la lectura del libro digital están creciendo, ¿no? Entonces estamos buscando la plataforma adecuada para digitalizar algunos de estos títulos. Y para poder llegar a más peruanos. Y para poder llegar a más peruanos. Peruanos y extranjeros, ¿no? Sí, porque ya exacto. lo digital además permite justamente eso, ¿no? La viralización de distinto tipo de material. ¿Qué es lo que se viene para este año, don Helbert? Bueno, en esta primera etapa vamos a publicar 4 libros fundamentalmente, que son los que vamos a participar, vamos a presentar en la Feria Internacional del Libro, que es en julio, pero desde ya las coordinaciones se están dando. Están ya. Y una está involucrada dentro del proyecto que hemos denominado la colección Bicentenario, que es una serie de libros de homenaje, conmemorativos, no solamente que tiene que ver con los valores, sino también con la historia de la preciosa y rica historia que tiene el Perú, ¿no? en cultura. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar un libro que se llama El reposo de los héroes. Como parte de esta colección. Exacto, como parte de esta colección. Que es un homenaje a todos aquellos que han hecho algo por el Perú, no solamente por su independencia, sino también por su impulso y desarrollo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un panteón donde están agrupados la mayoría donde están los restos de la mayoría de estos personajes, y la idea es hacerles un homenaje a través del libro, ¿no? Entonces, Estupendo. no solamente va a ser los que están ahí, sino también algunos que están en el presbítero maestro, ¿no? ¿Ese es un material que ya está creado o se va a crear, digamos, en Estamos miras en el al proceso. muy bien. Sí, es un libro que, bueno, ya lo tenemos cronogramado. Y estamos en la etapa de producción de los textos, ¿no? Producción de los textos y el registro fotográfico. Muy bien. ¿Qué otras publicaciones van a venir, bueno, próximamente, como parte de la colección o quizás fuera de esa colección van a también publicarse obras? Sí, hay unos que están fuera de la colección. Por ejemplo, la Dirección de Formación Cívica Ciudadana, a cargo de la doctora Milagros Suito, ha propuesto la publicación de un libro que se llama Soy la Aurora Cáceres y la ciudadanía femenina, que es la correspondencia del feminismo peruano. Claro. ¿Por qué? Porque Soy la Aurora Cáceres fue hija de don Abelino Cáceres y fue una de las pioneras en hablar acerca del voto femenino, ¿no? Sí, hemos hablado de ese personaje Claro, en varias ocasiones. Exacto. Y entonces, junto con la Biblioteca Nacional, la institución Flora Tristán y San Marcos, se está haciendo un trabajo de coedición, de modo que se pueda, la correspondencia que tuvo ella tratando este tema pueda salir a la luz y la gente interesada pues pueda ver el pensamiento de una mujer notable de esa época, ¿no? Bueno, estupendo. Imaginamos que hay muchísimo trabajo por delante entonces para el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones. Nos comentaron que va a salir La Revolución que sacudió al Perú. Sí, ese es un libro de una historiadora, María Delfina Álvarez Calderón, que lo trabajó junto con su primo, Enrique Álvarez Calderón, en una segunda edición, porque la primera edición se agotó rápidamente. La primera edición no estuvo a cargo del jurado, pero con buen tino se hizo los arreglos necesarios para que el jurado se encargue de esta segunda edición a través del fondo editorial. Y bueno, ya estamos también a días de recibir el libro impreso, por lo que pronto va a poder estar en circulación. Este libro habla fundamentalmente de la dictadura militar en esos 12 años entre 1968 y 1980, ¿no? Es un tema bastante polémico, o sea, y siempre va a encender debates, pero este libro está escrito con la rigurosidad histórica y además testimonial, porque tanto ella como su primo han vivido directamente esa etapa y han conocido a los generales, a muchas personas vinculadas en ese momento de la dictadura, por lo que el libro pues es riquísimo, bueno, en anécdotas, en ¿no? detalles, exacto. Muy bien, las últimas consultas, porque nos gana el tiempo. ¿Cómo podrían hacer? Ustedes han mencionado que se acercan a la academia, ¿no es cierto?, como institución, para buscar aliados, pero si algunos jóvenes talentos, investigadores, literatos quisieran también tener acercamiento al fondo editorial para ciertas publicaciones, ¿hay esa posibilidad? Claro, la convocatoria está siempre abierta, es decir, cualquier persona que tenga un trabajo de investigación y que sienta que puede ser difundido y tenga correspondencia con la propuesta del fondo editorial,
lo puede presentar. No hay, digamos, ahí... obviamente que tiene que pasar por se llama arbitraje por pares, que se entrega el documento a especialistas para que den una opinión técnica al respecto. Ese es el proceso. Y si todo sale bien, se hacen los arreglos necesarios para la publicación. Es decir, al contrario, nosotros encantados, estamos en la búsqueda permanente de fuentes y esperamos que cada vez más, sobre todo los chicos que están saliendo y se interesan por los temas de investigación, puedan ahondar aún más en estos temas fundamentales que nos sirven a todos para la convivencia, ¿no? Muy bien. Finalmente, ¿cómo podrían tener acceso nuestros televidentes, ciudadanos, a las publicaciones del Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones? Por el momento están todos agrupados en el local del CEDIE, que es el Centro de Investigación, es el Centro de Documentación del Jurado, que tiene la sede aquí en Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola, muy bien. Entonces es un centro de documentación que funciona también como biblioteca y como punto de venta para los libros del jurado. Pero estamos en conversaciones bastante avanzadas con 2 o 3 distribuidoras que nos van a ayudar a llevar los libros no solamente a las principales librerías de Lima, sino también en provincias. Muy bien. Entonces creo que eso va a ser un éxito porque ellos mismos han reconocido que la lista de títulos que nosotros tenemos y que no han sido difundidos en su momento es valiosísimo. Entonces están bastante interesados, estamos viendo los mecanismos, cómo ponernos de acuerdo en ese sentido. Y bueno, creo que va a haber buenas noticias. Claro que sí, y seguramente a fines de julio tendremos más novedades sobre el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones. A fines de julio, recuerden, se instala la Feria Internacional del Libro de Lima. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Gelber López Calderón, director del Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones. Hacemos una pausa, no se mueva, retornamos con mucho más.